os presento a Laura Raya. Ella nos va a hablar de la experiencia que llevan ya muchos años desarrollando desde la Junta de Andalucía. Laura es licenciada en Biología y es ahora mismo la responsable del Plan CUSTA, Plan de Conservación y Uso Sostenible de Setas y Trufas de Andalucía. Y bueno, es técnico de la Junta de Andalucía y sus labores como técnico pues se han centrado principalmente en definir y desarrollar estrategias de gestión del medio natural, en especial aprovechamientos forestales, entre ellos el corcho y las setas. Tienes 15 minutos. Hola. Sí, voy a intentar ajustarme lo más posible. Bueno, antes de comenzar quisiera dar las gracias al proyecto Micosilva por haberme invitado a participar, especialmente a Fernando. Y bueno, como no me quiero entretener mucho, voy a seguir. ¿No se me oye bien? ¿Así? ¿Así bien? Vale. Voy a empezar ya, ¿vale? En primer lugar os voy a dar una idea de cómo es Andalucía, para que nos ubiquemos con respecto al sector. Bueno, la superficie es muy grande, como unos 8 millones de hectáreas, 8 millones y medio. La población anda aproximadamente por ahí también, como 8 millones y pico. Y de ello, prácticamente la mitad, 4 millones y medio, son superficie forestal natural. Y dentro de esa superficie forestal tenemos una variedad de hábitats inmensa, desde sistemas subdesérticos, pasando por dunas, por encinares, por alcornocales, un millón y pico de hectáreas de dehesa, matorrales a la alta montaña. Esto nos da una gran diversidad, es mucho espacio que en realidad nos proporciona muchos climas, muchos suelos, muchas alturas, que nos proporcionan mucha diversidad, que evidentemente también nos proporcionan una gran diversidad micológica, como ahora os voy a contar. Dentro de la propiedad forestal tenemos lo que os he comentado, que aproximadamente más de 4 millones y medio de hectáreas son forestales, y de eso casi el 30% son montes públicos. Entonces, cuando enfocamos la gestión tenemos que tener muy presente esto. Tenemos una parte de montes públicos que es sobre el 30% y un 70% son montes privados. O sea, esa gestión no la podemos dejar de lado. De hecho, en algunas provincias en las que se hace una recolecta micológica importante, como Huelva, pues casi el 90% o por ahí andará aproximadamente superficie privada. Entonces, eso ha sido determinante para ver cómo lo íbamos a hacer. ¿Qué sucede? Sucede algo que seguramente tampoco es que sea muy novedoso, porque nos está pasando en muchos sitios: despoblamiento de las zonas rurales, claramente, en favor de las zonas litorales y de las grandes ciudades. Eso también hace que nosotros veamos como una responsabilidad propia el hacer que la población rural se quede, intentar fijar a la población rural, hacer un tejido socioeconómico que permita que la gente se quede en el territorio. No podemos desplazarnos todos a las ciudades y al litoral, porque necesitamos el medio ambiente. Nosotros, por esta diversidad que os he comentado de hábitats y de especies, cuando se hicieron los primeros trabajos respecto a la caracterización de la variedad micológica, se hicieron en función de biodiversidad. No se hicieron con el fin de producción, sino en principio íbamos a saber qué teníamos. Y el inventario micológico básico nos dio muchísimos datos. Se hizo un repaso entero de todo lo que había en la bibliografía y se hicieron muestreos por todas estas superficies que podéis ver aquí, que la mayoría son espacios naturales. Lo veis, ¿no? Desde el 1 hasta el 20 y tanto, casi todos son los puntos que se hicieron de muestreo de limba, y esto supuso un incremento de especies con respecto a lo que había en bibliografía de 288. Al final, ¿qué nos queda? Que tenemos, voy a pasar un segundo, más o menos unas 2.521 especies que nosotros hayamos visto en el inventario micológico. Eso ha sido un primer trabajo, un trabajo que probablemente luego tenga un fruto mayor y si lo complementamos vamos a encontrar que tenemos muchas más especies. Pero en principio tenemos esto, que se distribuyen de esta manera, como podéis ver. La mayoría de lo que tenemos es agaricales. Pero bueno, voy a pasar un poco para adelante porque si no me voy a entretener mucho aquí. Mira, de los datos provisionales de un primer estudio preliminar que se hizo con Recamán, aproximadamente tenemos unos 560.000 recolectores, o sea, 580.000 y 21.000 pueden ser comerciales. Y las principales especies, pues ya veis, son níscaros, gurumelos, chantarelas, seta de cardo, parasol, latana, aproximadamente esa. A ver, esto se me da regular, aquí.
Total, toda esta diversidad micológica, más todos los factores que hacen que tengan una gran importancia natural, como es el papel fundamental que tienen los ecosistemas, su potencialidad forestal, la capacidad que tiene como medio para innovación y para investigación, más la importancia económica que puede generar tanto con las empresas de base tecnológica como con las empresas que se dedican a los aprovechamientos forestales, a las empresas comercializadoras, y la importancia social, porque en Andalucía esa importancia se pone muy claramente de manifiesto, con gran número de asociaciones, gran número de jornadas y una gran afición a la recolección de setas. Tenemos que es un recurso que tenemos que conservar, pero no conservarlo en sí, sino promocionar todas esas riquezas que he hablado anteriormente. Nuestro fin es ponerlo en valor. Entonces, nosotros en realidad tenemos una situación en la que hace a lo mejor unos pocos años el aprovechamiento era cultural, se hacía en los pueblos y bueno, la gente de las ciudades tampoco tenía mucha afición, pero cada vez hay más demanda. La gente de las ciudades y mucha más gente de los pueblos tiene afición y el turismo activo está de moda. Esto nos hace a nosotros que tengamos que incidir en todos estos puntos. Necesitamos regular la recolección, disminuir las intoxicaciones, que haya una mejor conservación y que el uso del medio sea ordenado. Por eso tenemos nuevas prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad? Poner en valor los recursos micológicos. Como ya sabéis de qué va todo esto, voy a pasar un poco más para adelante. En esta puesta en valor y esta dicotomía que tenemos, por un lado aprovechamiento cultural, por otro lado desarrollo rural, es, por supuesto, el Fondo de la Conservación, es como surge el Plan Custa. Pero ahora tiene una prioridad más de desarrollo sostenible por las circunstancias que todos tenemos. Entonces, eso es lo que ahora intentamos poner más en valor. El Plan Custa es el Plan de Conservación y Uso Sostenible de las setas y trufas de Andalucía, que yo creo que muchos conocéis, pero bueno, por si acaso os digo exactamente qué significa. Es un plan que intenta cerrar todo lo que tenga que ver con el recurso micológico, desde la participación social, pasando por la conservación, por el impulso a la investigación y básicamente el aprovechamiento sostenible. Tenemos muchas estructuras que ahora mismo están perdurando y que nos están sirviendo para ayudar con la educación ambiental y con la participación de todo el mundo. Tenemos puntos de información micológica por provincia, rutas micológicas, estamos poniendo en marcha una estrategia de custodia del territorio para que las asociaciones se impliquen en la gestión del territorio. Estamos llevando a cabo anualmente formación, sobre todo para enfocado a los gestores del territorio y a los agentes de medio ambiente, porque detectamos que hay un gran desconocimiento por parte de los agentes de medio ambiente o de los entes locales de qué es lo que pueden hacer. Entonces, ahora mismo esa función la estamos desarrollando muy a fondo. También tenemos previsto ya para este año empezar haciendo cursos de formación en materia de comercialización, ya que luego el Real Decreto nos obliga a ello, pues ya ir formando a la gente en ese aspecto. Tenemos un centro andaluz de micología que yo creo que muchos conocéis. ¿Cuántos lo conocéis? O por lo menos habéis oído hablar de él. ¿Podéis levantar la mano? ¿Que tenga una idea? Vale, unos pocos. Van a ir pasando las fotos. Es un centro que tiene una gran parte de jardín, que tiene 7 ecosistemas diferentes, en los que hay distintas producciones de setas, y luego tiene una parte también de producción. Esto lo voy a ir pasando, simplemente para que tengáis una idea. Ahora mismo este espacio se dedica a la educación ambiental, a la producción, y es un lugar que ponemos a disposición de las asociaciones micológicas y de las universidades para que desarrollen los trabajos que vean convenientes. Como podéis ver, aquí hay una representación de muchos ecosistemas mediterráneos de nuestra región. Con esto pasamos a la conservación. Para la conservación intentamos fomentar que haya diversidad en los hábitats micológicos, que haya reservas, y utilizamos la micorrización como recurso. Por eso también se puso en marcha una orden que hablaba de eso y fomentaba y subvencionaba esas cuestiones. Luego tenemos dentro de la conservación el herbario, que todas las muestras que os he comentado del INBA están depositadas en este herbario. Tenemos un decreto de 2012 que protege a 16 especies, a 8 dentro de un catálogo y a 8 dentro de un listado, tanto vulnerables, o sea, tanto en peligro de extinción como vulnerables. Estamos en proceso de sacar la lista del libro rojo de los hongos y estamos viendo a ver en qué zonas podríamos hacer reservas ecológicas. Voy muy rápido,
Sí. Perdone que con lo del ajuste del tiempo. Bueno, voy a intentar. ¿Voy muy mal ya el tiempo? Ah, vale, bien, pues muy bien. Bueno, pero lo que pasa es que lo que quiero incidir sobre todo es en el último punto, por eso la verdad es que esta parte la he pasado más rápido. Bueno, para el impulso en la investigación aplicada, la verdad es que nosotros como administración no estamos desarrollando actividades de investigación, pero sí pretendemos impulsarlas. Y sobre todo hay una red de centro tecnológico en Andalucía, RETA, que es de donde queremos ser parte, y damos todo el apoyo que podemos a nuestras empresas de base tecnológica. Dentro del jardín pues se lo ofrecemos para lo que consideren. Y ahora vamos a la parte que más os quiero hablar, la gestión sostenible y el desarrollo rural. En principio nosotros tenemos nuestra distribución de donde tenemos las especies por puntos, localización, tenemos la biodiversidad más o menos conocida, pero nos falta caracterizar los ámbitos productores. Entonces, en eso estamos. Hemos empezado con Recamen, se empezó hace un par de años ya y ahora seguimos haciendo muestreo en esa misma línea para conseguir una caracterización de nuestro espacio. Yo creo que es fundamental, antes de decidir exactamente qué va a hacer, saber qué es lo que tiene y cómo lo tiene. Entonces, para eso estamos delimitando cuáles son los ámbitos de nuestras especies principales de comercialización. Hacemos los muestreos que tienen parte de producción y de biodiversidad. Estamos tratando los datos del INBA para que generen modelos de sistemas de información geográfica, modelos predictivos de ocupación del territorio también. Y con eso pretendemos hacer una zonificación que tenga zonas que sean más potenciales de aprovechamiento y otras que sean de reserva. Las zonas de reserva nosotros las enfocamos a la educación ambiental y al micoturismo. Serían zonas de turismo micológico fotográfico o de educación ambiental para colegios. Todo esto sería, en realidad, un marco de ordenación de recursos naturales, como si fuera un POR, pero no lo vamos a hacer tal como POR, pero sí lo vamos a enfocar de esa manera porque ese te da la posibilidad de hacer un desarrollo sostenible, de planificar tus beneficios, entonces se da en esa línea. Dentro de este también intentamos, en base a lo que hace Castilla y León también, hacer aprovechamientos micológicos y cotos, y nosotros tenemos un régimen general de recogida esporádica. Esto nos hace que hacemos un desarrollo normativo, pero partimos de unas premisas. ¿Cuáles son nuestras premisas? La Ley 8/2003, que es lo que nos dice que nosotros no podemos coger nada de lo que hay en el campo, absolutamente nada, si no tenemos autorización. Si se va a hacer un aprovechamiento, necesitamos autorización, con la excepción de que se pueden coger pequeñas cantidades en épocas y lugares tradicionales. ¿Cuáles son las pequeñas cantidades? Ahí estamos, esa es una de las cosas que tenemos que definir nosotros. Pero esto ya nos limita, o sea, si alguien quiere hacer un aprovechamiento necesita autorización. Y la recogida episódica es libre, pero en pequeña cantidad. Pequeña cantidad es un término que se queda muy amplio, evidentemente tenemos que acotarlo. Nuestras normas, con esa premisa, yo creo que la más básica, tiene estas 4 partes. Por un lado, regular la recolección y cuáles serían esas pequeñas cantidades episódicas, las maneras de hacerlo, los métodos. Y ordenar el aprovechamiento, en segundo lugar, por supuesto. Y nosotros sí diferenciamos entre montes públicos y montes privados. La comercialización, por razones de seguridad, salud y trazabilidad, y la custodia del territorio. Porque todo el plan se basa en un modelo de gobernanza en el que pensamos que es muy importante la responsabilidad tanto de los gestores como de las asociaciones como de las propias personas que van a hacer uso del recurso. En un monte en el que no haya aprovechamiento micológico, la recogida esporádica la hemos delimitado hasta 3 kilos. Cuando ya se quiera hacer se quiera aprovechar con más cantidad, o sea, ya sería aprovechamiento en sí, y para eso se necesitaría autorización. Entonces, ya tendríamos que hacer un aprovechamiento micológico, que si es un monte privado, en función de si el monte tiene ya su ordenación previa de un plan técnico, un proyecto de ordenación de monte, eso se daría como autorización y solamente tendría que notificar, y si no lo tiene, haría una autorización de aprovechamiento, que contiene un pequeño plan, que es un formulario, en el que caracteriza su zona, caracteriza las especies que tiene y da el marco para que en sucesivos años mantenga sus producciones. En monte público, pues la verdad es que es exactamente igual.
prácticamente. Sí, lo único que todos los montes públicos sí tienen que tener o su plan técnico o su proyecto de ordenación. Si no tienen contemplada la parte micológica, tendrían que solicitar, notificar esto y entonces ya podrían hacer el aprovechamiento micológico siempre que esté en el programa anual de aprovechamiento, por supuesto. Y si no lo tienen contemplado, entonces pasarían a autorización de aprovechamiento. Creo que me he confundido, ¿no? ¿O lo he dicho bien? Bueno, la cosa es que tienen que tener un plan técnico o una autorización, una de las dos cosas. Y si además quieren tener un sistema de permiso, porque bueno, con esto tenemos el aprovechamiento. Con un aprovechamiento uno puede hacer lo que quiera en su aprovechamiento, incluso un público. Podría licitarlo a una empresa, podría hacer un sistema de permiso, tiene distintas posibilidades. Pero si quiere hacer un sistema de permiso y quiere que nosotros velemos también por eso, entonces es cuando hace un coto. Y para eso solamente tendría que registrarse y haría una ordenanza para su gestión. Nosotros en principio hemos dejado abierta la ordenanza con nuestro asesoramiento en función de las peculiaridades de cada zona. Porque sí que es verdad que nos sucede que no todas las zonas son iguales, ni muchísimo menos. Entonces no podemos establecer un modelo único sin haber hecho por lo menos algunas pruebas. Así que tenemos los cotos se van a estructurar de esta manera. Van a tener aproximadamente 100 hectáreas porque todos nuestros montes públicos lo cubren, no hay ningún problema esa superficie y solamente tienes que solicitar su registro. En principio y antes de la puesta en marcha de la norma, este otoño ya vamos a poner en marcha unas cuantas experiencias, aproximadamente 8, una por provincia, para ajustarnos a lo que provincialmente y localmente es más importante. Y dentro de la comercialización, pues ya teníamos puesto en marcha alguna lonja. Entonces, en principio nos centramos en el Real Decreto y es eso lo que se desarrolla, pero no se permiten los suministros directos. Porque para eso habría que hacer un sistema de permisos, claramente. Entonces, en principio se queda así. Son las lonjas los puntos de venta que nosotros vamos a fomentar. Lo que no significa que no pueda haber otros, por supuestísimo. Pero nosotros vamos a fomentar eso y en ellos vamos a fomentar la formación, su apertura, su funcionamiento. Y con esto, un segundo, para adelante. Tenemos lo que ya hemos hablado antes, solamente son las especies del decreto y es importante que la formación continuada del personal porque es un requerimiento del Real Decreto. Todo el personal tiene que tener una formación continuada y es responsabilidad de la empresa. Entonces, esa formación la vamos a proporcionar también nosotros. Y por último, lo que he hablado de la estrategia de custodia del territorio. Pretendemos que haya posibilidades de que asociaciones gestionen terreno y pongan en marcha también modelos de gestión, modelos de cotos, modelos de aprovechamiento y que haya una implicación global, que no sea un plan solo de la administración, sino que sea un plan de todos. Entonces, con esto yo creo que os resumo un poco y creo que me ha ajustado el tiempo, ¿no? Vale. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Laura. Vamos a dejar antes del café 5 minutos para preguntas de cualquiera de las ponencias que hemos tenido en esta sesión. Entonces, si hay alguna cuestión, que levantéis la mano y os damos la palabra. Yo te quería preguntar, Laura, has hablado del concepto de turismo micológico fotográfico. Sí. ¿Me puedes desarrollar un pelín esto? ¿En qué consiste esta acción? ¿O? Nosotros tenemos muchísima gente, sobre todo asociaciones, que no se dedican a la recolección, que se dedican a la caza y captura de especies raras y de especies que no es tan fácil encontrar. Entonces, ese es un turismo que realmente nos interesa también mantener. A un turismo, hay muchísimas asociaciones que van a la captura de la mejor foto, que son verdaderos máquinas de la fotografía. Entonces, hacia ellos nos gustaría enfocar también el potencial, porque además es una garantía de que la biodiversidad se va a mantener también y es una manera de dar a conocer nuestro patrimonio. ¿Alguna pregunta más? Bueno, veo que estáis ya por aquí. Javier, iba a decir, estáis ya agotados, pero...
Hola, soy Javier Gómez, vengo de Navarra. Tenemos la iniciativa del Parque Micológico Ulzama y nosotros tenemos una cosa que quiero plantear por si puede ser interesante pues tenerlo en cuenta o no. Nosotros hacemos una capacidad de acogida un poco nos parece una manera de medir un poquito la capacidad de carga, ¿no? Que la tenemos en 0,2 personas por hectárea. Es decir, si son 6.000 hectáreas de bosque, 3.000 entendemos que son accesibles, multiplicamos por 0,2 y nos salen 600 personas máximo al día que podrían estar en Ulzama cogiendo setas como tope. Es un número que podrá ir para arriba e ir para abajo y sobre todo sobre el terreno lo vamos midiendo, ¿no? Entonces creo que quería preguntar si, bueno, yo creo que es una manera interesante de asegurar la sostenibilidad y la viabilidad, porque resulta que la gente está dispuesta a venir si lo distribuyes en el tiempo, porque ellos valoran muchísimo el que no haya mucha gente alrededor, que aparte, por otro lado, la presión en el territorio y en las setas y los hongos puede poner en peligro, no sabemos muy bien, el poder recolectar todo en los tamaños, o si existe este riesgo, que lo contempléis, yo lo lanzo y, bueno, por conocer vuestra opinión para que sepáis esta idea. Bueno, yo si os parece bien, y un poco discrepo con Álvaro en este sentido, pero vamos, realmente todos los montes de Castilla y León, precisamente en el sistema Micodata, tenemos establecida una capacidad de acogida para cada uno de los montes. En nuestro caso depende lógicamente de la producción, hay una capacidad de acogida máxima y hay una capacidad de carga que hemos llamado social, que por supuesto está bastante por debajo de esa capacidad máxima, que al final pues también tiene que guardar cierta, vamos a decir, coherencia o evitar conflictos con los montes, con los habitantes de los montes que los rodean. Entonces, si estáis interesados en saber cómo hacemos los cálculos, pues lo podemos explicar, pero vamos, todos los montes de utilidad pública de Castilla y León, en Micodata tenemos establecidas esos dos niveles de capacidad de carga. Y eso es lo que, en principio, se ha venido utilizando, por ejemplo, para asignar el número máximo de permisos locales que puedes pedir un ayuntamiento. ¿Hay alguna cuestión más? Preguntarme sin preguntarte sobre la lonja micológica. Ya sabes que nosotros en Castilla y León, uno de los motores iniciales de la regulación del sector, del proyecto MIAS, era la demanda por parte de muchos alcaldes de las localidades y del personal de hacer estas famosas lonjas micológicas. Una cuestión Una cuestión que, claro, luego en la práctica no es tan fácil, ¿no? No. Entonces, me consta que desde el proyecto Custa en algún momento se hizo una programación muy ambiciosa de una red de lonjas micológicas en toda Andalucía, que yo personalmente felicito de que no se haya hecho, ¿no? O sea, sobre el tema, tú has insistido hoy de que el futuro de la comercialización lo basáis en esta lonja micológica. Nosotros vamos a apoyar las lonjas, pero vamos a apoyar todo lo demás también. O sea, la lonja es un modelo como otro. Lo que pasa es que es un modelo que nosotros conveníamos con ayuntamientos, mientras que los demás serían empresas comercializadoras normales, simplemente. Pero vamos a apoyar todos los modelos, no va a ser un modelo único. La pregunta concreta es, ¿el modelo de lonja micológica que tenéis pensado en su momento lo seguís manteniendo o habéis modificado sustancialmente el concepto? Hemos modificado parte del concepto. El problema de la comercialización es el mismo que hemos estado hablando antes. O sea, los suministros de los recolectores quedan sin un respaldo de factura. Entonces, desde la lonja de Jimena se están haciendo, que es la que está funcionando, se están haciendo propuestas y modelos de viabilidad, por ejemplo, como cooperativa, en la que haya montes los que ellos también tengan, montes que ellos como ayuntamiento también trabajen y ese producto también vaya a la lonja. Entonces tiene una modificación sustancial. Asimismo, piensan incluir otros productos silvestres, como tagarninas que se recogen allí o espárragos, hacer un centro de venta de productos silvestres. Y creemos que puede funcionar. Estamos en ello, estamos en desarrollo ahora mismo. Y el resto de las lonjas que no han funcionado tampoco, no es que no se hayan puesto en marcha porque
se haya negado exactamente el modelo, sino porque la situación de los ayuntamientos no es muy buena. Son ellos en realidad los que tienen que poner en marcha eso. Entonces, teniendo en cuenta que hay dificultades, pues si ellos no pueden poner ni siquiera ninguna parte, no hay manera. Entonces necesitamos buscarle un impulso, que hemos pensado también que puede ser a licitación a empresas privadas directamente, y así vamos a intentar seguir trabajando. ¿Habéis pensado en una lonja virtual? Sí, hemos pensado en hacer la venta por internet. Sí. Jimena, en realidad, lo estamos haciendo con Jimena porque es quien ahora mismo está funcionando y es donde podemos nosotros hacer más lazo con ellos.